Comenzamos. Bueno, el proyecto de investigación, bueno, me lo propuso Fernando y lo vamos a realizar con Soledad y nos va a tutorear Manuela Di María. Yo te paso acá. Bueno, como título de este proyecto es un ensayo clínico aleatorizado sobre el rol de los gases acondicionados en la recepción y estabilización de los temperaturas nacidos en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Consideramos que este título es adecuado porque integra la población objetivo, el tema a desarrollar y el diseño del estudio. Bueno, como una pequeña introducción, la regulación de la temperatura es un factor crítico para la supervivencia y estabilidad de los recién nacidos. Este equilibrio se mantiene cuando hay una relación entre la producción y la pérdida de calor. En el recién nacido la capacidad de producir calor es ilimitada y los mecanismos de pérdidas pueden estar aumentados según la edad gestacional y los cuidados al momento del nacimiento y el periodo de adaptación. La menor cantidad de grasa parda, la mayor relación entre la superficie corporal y el peso, así como las características de la piel de recién nacido prematuro, y las mayores necesidades de reanimación avanzada para la estabilización inicial interfieren en la termorregulación. La temperatura objetivo será entre 36,5 y 37,5 grados, desde los primeros minutos de vida. La hipotermia moderada, que es entre 33 y 36 grados, se asocia con un aumento de la mortalidad, dificultad respiratoria, alteraciones metabólicas, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y sepsis tardía. Las intervenciones para reducir la pérdida de calor y mantener la termoestabilidad es la adecuación de la temperatura ambiente entre 25 y 26 grados y colocar al recién nacido pretérmino en una bolsa de polietileno bajo fuente de calor y en la termocuna radiante con colchón de agua precalentada. Nosotros para ver este proyecto que vamos a realizar, en realidad tenemos como una base de otros estudios que se han hecho en otras partes del mundo. Por ejemplo, el primero, que es un ensayo aleatorizado, multicéntrico, no ciego, que se realizó en Australia, que se asignaron al azar recién nacidos pretérminos menores de 30 semanas, y en los cuales se asignaron al azar para recibir los gases calentados y humidificados, y otros que no tuvieron, o sea, no requirieron, no le pusieron los gases durante la estabilización en sala de partos. Entre eso lo que se concluyó es que no hubo una diferencia en la tasa de hipertermia. En realidad no hubo diferencia, o sea, no hubo diferencia en las tasas de hipotermia. Se vio que al ingreso en las unidades de cuidados intensivos, los recién nacidos llegaban con mejor temperatura que los que no recibían los gases calentados. Y lo mismo en el segundo estudio que se hizo en Nueva Zelanda y Países Bajos, que ahí fueron los recién nacidos de menor de 32 semanas, que también se asignaron al azar para recibir gases acondicionados y no acondicionados, y de eso también se vio lo mismo, que había un mayor número de lactantes que fueron térmicos en comparación con aquellos que no recibieron la estabilización con los gases no calentados. Después de lo que se vio en este estudio, que no hubo una relación significativa, o sea, una diferencia significativa con respecto a las morbilidades. O sea, ambos grupos en realidad no tuvieron las mismas morbilidades un grupo que otro, no hubo relación con el tema de si recibían los gases calentados o no. Bueno, para plantearnos este proyecto, para contestar nuestra pregunta, nos planteamos las hipótesis nulas. Que actualmente las prácticas estándares en las salas de parto incluyen la prestación de asistencia respiratoria con los gases no acondicionados.
Para eso nuestra hipótesis nula son los gases no acondicionados en recepción y estabilización en sala de parto de los recién nacidos pretérminos, más allá de las medidas estándar ya implementadas, no reducen la tasa de hipotermia en el ingreso de las unidades de cuidados intensivos, y nuestra hipótesis alternativa es que los gases calentados y humidificados en la recepción y estabilización en sala de parto de los recién nacidos pretérminos, más allá de las medidas estándares ya implementadas, reduce la tasa de hipotermia en el ingreso de las unidades de cuidados intensivos. Como objetivo de nuestro proyecto es determinar el rol de los gases acondicionados en la recepción y estabilización de los pretérminos menores iguales a 32 semanas y en los menores e iguales a 1500 gramos en sala de partos, en la reducción de hipotermia en la unidad de cuidados intensivos entre octubre del 2021 y octubre de 2022. Que en realidad esto lo que vamos a hacer es ver si realmente esos tiempos que tenemos ahí nos da, según el N muestral que consigamos, o si vamos a tener que extender el estudio. Y como un objetivo secundario va a ser valorar el impacto de los gases acondicionados administrados en la recepción y estabilización de nuestra población de estudio en la morbimortalidad. Para este estudio vamos a ver la metodología, el diseño va a ser un estudio de ensayo clínico, prospectivo, no ciego, randomizado, donde la intervención a realizar será la administración de gases acondicionados a un grupo de muestras en estudio, previamente identificado, realizado en el periodo de un año, desde octubre del 2021 a octubre del 2022, en el sector de recién nacidos del Hospital Pereira Rosell. Para eso vamos a tener nuestra población, que van a ser todos los pretérminos recién nacidos en el Hospital Pereira Rosell, y nuestra muestra serán los pretérminos menores iguales a 32 semanas y de peso al nacer menores e iguales a 1500 gramos. Para eso vamos a tener criterios de inclusión y de exclusión. Dentro de los criterios de exclusión serían las anomalías congénitas, asfixia, depresión neonatal, condiciones donde no se logra el acondicionamiento ambiental adecuado, ya sea, por ejemplo, que nazca un recién nacido en la puerta de emergencia, que puede ser, que haya llegado al hospital pero que no... que sea en están la las puerta, condiciones dadas como para claro, recibir ese recién nacidos, esos no entrarían dentro de este trabajo. o que, por ejemplo, estén no sé, en las salas de preparto y no alcanza a llegar a las salas de nacer. Fiebre materna en el trabajo de parto y no firmar el consentimiento informado. Y de los criterios de inclusión, la edad gestacional, que tiene que ser igual menor a 32 semanas, y el peso a nacer menor o igual a 1500. Bueno, esto es un flujograma de la metodología de estudio, que fue lo que hablamos, que vamos a elegir los recién nacidos pretérminos del Hospital Pereira Rosell. Nuestra muestra, que va a ser los menores de 32, menores iguales a 32 semanas, menores iguales a 1500 gramos, que se va a asignar aleatoriamente, unos que van a recibir gases acondicionados y otro grupo que no, y de eso vamos a realizar una comparación. Las variables que vamos a utilizar, las cuantitativas, será la temperatura, que la temperatura la vamos a medir en 3 tiempos, va a ser al nacimiento del recién nacido, cuando se coloque en la termocuna para el traslado, y cuando llegue a CTI. El peso, la edad gestacional y el APGAR. Y dentro de las variables cualitativas vamos a tener el sexo, la dificultad respiratoria, broncodisplasia, hemorragia intraventricular, enterocolitis, ductus persistente, la retinopatía, sepsis tardía y muerte. Y de estos datos los vamos a recolectar tanto en las planillas de enfermería como de las historias clínicas digitales. Bueno, y esto fue la tabla que vamos a tener todos los datos. Como es un estudio que no es ciego, vamos a tener todos los recién nacidos, vamos a saber quién es el recién nacido que recibió o no recibió los gases. Entonces vamos a tener 2 tablas, una con gases y otra sin gases, y ahí vamos a poner los datos del paciente, las 3 tomas de temperatura, y luego de las morbilidades y también muerte que vayamos a registrar en estos recién nacidos.
Bueno, y de esto nos queda pendiente la aprobación por el Comité de Ética. No sé, hay un micrófono. Del Centro Hospitalario Pereira Rosell, pendiente la aprobación por el Comité de Ética del Ministerio de Salud Pública, y luego se anexará también el consentimiento informado, que se detallarán las características del estudio de investigación a los padres. Y bueno, por acá es a lo que avanzamos en nuestro proyecto. Escuchamos todos los aportes. Buenísimo. No me pones de nuevo el objetivo, porque vos sabés que no, justo Eduardo me vino a preguntar una cosa y no me lo perdí ahí cuando, si podés. El objetivo principal que Ahí. tenemos Es ese, determinar el rol de los gases acondicionados en la recepción y estabilización de los pretérminos menores o iguales a 32 semanas y menores o iguales a 1500 gramos en sala de Bien. parto, en la reducción de hipotermia y el ingreso de cuidados intensivos. Lo que hablábamos ahí era del tiempo, que en realidad capaz que tendríamos que extenderlo más porque no calculamos el N muestral, que tal vez no sea significativo, y tendremos que extenderlo más al estudio. En principio nos proponemos en un año, pero todo eso va a depender de nuestro N. Tenemos que ver de los recién nacidos qué N necesitamos de muestra para que sean los resultados representativos y ver si en ese tiempo en realidad nos da. Sí, yo creo que es fundamental el N de la muestra. Por ahí tenemos algún antecedente que nos puede servir de... Hay datos que Soledad Núñez tiene, que les permite a ustedes saber el porcentaje de hipotermia de los chiquilines, de los recién nacidos en este grupo, que ingresan al CTI. Es un dato importante porque con eso les va a permitir a ustedes decir, yo creo, no quiero mentirles, pero pongámosle que dijera 24%, creo que anda en eso, 24-25% de los prematuros menores de 1500 coinciden con los criterios que ustedes tomaron para hipotermia. Es decir, pacientes que ingresan en hipotermia en el CTI. Uno de los objetivos que ustedes ponen en la reducción de la hipotermia, para calcular en la muestra, hay que saber qué porcentaje de mejoría, es decir, qué porcentaje ustedes quieren alcanzar, es decir, reducir, por ejemplo, un 10%, un 20%, un 5% la tasa de hipotermia. Y eso le va a dar el número de la muestra, eso le va a sacar el número de la muestra. Si para 150 pacientes que andan en 120, 150 pacientes, mejor dicho, es que si hay 10% de pacientes, empiezo de nuevo, si un 20% de esos 120, 150 están hipotérmicos, su objetivo puede ser bajar al 10%, y eso les va a pedir un número un N de la muestra determinado teniendo en cuenta los pacientes que pierden, etcétera, etcétera. Entonces, Soledad debe tener esos datos, si no yo tengo algunos datos y alguna cosa publicada, hay un trabajo de Mario Moraes del 2000, ya como 10 y 15 años, que capaz que tiene la incidencia de hipotermia. Pero de todas maneras, con el paquete completo, como ustedes lo ven ahora, es decir, que la única variable sea los gases humidificados, Soledad debe tener los datos y eso nos va a servir para calcular el N de la muestra. Y ahí tenemos que hablar con la gente de bioestadística para que nos ayude a calcular el N de la muestra. ¿Tá? Eso nos va a permitir. Un año puede ser más, eso depende del objetivo que nos pongamos ahí. Eso lo hacemos en el correo de estos días. Bien. Ya que estoy hablando, yo le diría que yo estoy de acuerdo, yo conocía bastante del proyecto, habíamos hablado con ustedes dos, y conocía bastante del proyecto. Yo estoy convencido de que entre la temperatura 1, que es cuando el paciente ingresa, se coloca sobre la termocuna, y la temperatura 2, que es antes de irse en el traslado, ahí hay un porcentaje importante de enfriamiento, de paciente que no está cuantificado en la unidad. Porque sí, lo que se cuantifica es la temperatura 3, es decir, que el paciente llegue al CTI en eutermia. Es decir, se te ha mejorado pila eso, pero se nos siguen enfriando, para mi gusto, se siguen enfriando
en el momento en que el niño nace y se hacen las maniobras, etcétera, etcétera. Para mí se siguen enfriando ahí, sobre todo los pacientes graves, porque los que nacen muy bien, esos pacientes difícilmente pierdan tanto calor, pero los chiquitos que nacen graves, que los tienen que intubar o a veces reanimar y todo eso, para mí esos se siguen enfriando, y eso es un dato que no está en el servicio y que va a estar bueno del trabajo de ustedes. Ustedes pusieron como criterio de exclusión la asfixia, y entiendo, porque ustedes al seguirlos a largo plazo, quieren sacarse ese factor confundente que es la asfixia. De todas maneras, yo, si ustedes me permiten, tal vez para este trabajo en sí, sacaría a los pacientes asfícticos, pero igual no los descartaría, porque estaría buenísimo saber en los prematuros asfícticos cómo se comporta la temperatura, ¿tá? Y qué impacto puede tener esto de que cuando ustedes hicieron AMBU, lo ventilaron, lo intubaron, le enchufaron un sistema que les dé calor y humedad. No, está bueno saberlo. Entonces, podría ser un segundo trabajo o un hijo de un trabajo paralelo, secundario a Digo, ya como tienen el protocolo, me parece que está bien no analizar los pacientes asfícticos en este trabajo, pero no perder la oportunidad de hacer los registros, a eso es lo que voy, cosa que ya les quede. Cuando ustedes se plantean después, bueno, la aleatorización hay que hacerla, hay algunos programas en internet que permiten aleatorizar, y eso no es demasiado, mismo Excel tiene por ahí alguna forma de aleatorizar, lo que sí, cuando vayan a aleatorizar, hay que ver si lo hacen mediante tarjetas o o lo tienen preespecificado. Cuanto más ciego esté el operador, mejor. ¿Qué quiere decir? El operador no va a estar ciego, pero sí va a estar ciego, a cuál le pone y a cuál no le pone. El sistema de las tarjetas le permite a ustedes eso. Ustedes hacen un montón de tarjetas que las ordenan de acuerdo a lo que le dio la autorización y dejan un sobre. El médico que entra o la enfermera saca el sobre y dice, a este le toca humedad. Si uno lo hace distinto, que hace una lista y dice, el próximo tiene humedad, muchas veces la gente se apronta para eso, se apronta, es decir, ya está predispuesta y eso puede sesgar. Me parece que cuanto más ciegos estén los operadores, mejor, les da más valor al asunto. Entonces, esto que es una pavada, si poner una lista o poner un sobre o una caja en la cual van sacando los sobres, es un tema del diario vivir, pero que puede tener su impacto para ir disminuyendo los sesgos, el sesgo, perdón, los sesgos. Y finalmente, cuando ustedes proponen como objetivo secundario evaluar las diferentes morbilidades, tienen que poner cuándo las van a evaluar. Por ejemplo, mortalidad, que me parece bien, es mortalidad en los primeros 28 días, es mortalidad ahí está, vos pones todas estas variables, pones muerte, bueno, pero vas a evaluar muerte a los 28 días, muerte previo al egreso, muerte, ¿me explico? Ahí eso hay que definirlo, tienen que definir la sepsis tardía, tienen que definir cada una de las variables que tienen acá, en sus diferentes, y lo mismo broncodisplasia a las 36 semanas, van a ver que hay pacientes que no lo van a agarrar, porque aquí en este servicio se van a las 35 semanas, algunos se van a las 35 semanas, de todas maneras, uno puede por teléfono después, ya se infiere de que el paciente se fue con oxígeno, está con oxígeno, sin oxígeno, pero eso está bueno. Definir si van a hacer solo broncodisplasia o van a hacer broncodisplasia leve, moderada o severa. Si la hemorragia leve, total, leve y severa. Enterocolitis, estadios. Ductus, si requirió o no requirió tratamiento, etcétera, etcétera. Digo, las variables cualitativas después nos permite hacer una serie de evaluaciones que estaría bueno que ustedes las consideren ya de entrada. Es decir, no si tuvo broncodisplasia o no, que es lo grosero, pero si ustedes van a evaluar si es leve, moderado o severa, en el casillero de las columnas ya dejarlo para irlo llenando de manera prospectiva. Y lo mismo que para alguna de las otras variables que consideramos. Por lo demás me parece está bárbara la presentación.
Está buenísima la presentación. Cami, ¿vos? Justo les iba a preguntar si tenían pensado cómo randomizar, pero no, lo otro que le quería decir es que la presentación también me parece que está muy bien. Si se acuerdan el formato pico que siempre hablamos en los trabajos, la pregunta me parece que está bien formulada. Lo que me parece que tienen que explayarse bien después cuando presenten al comité de ética es en la intervención, ¿no? En describirla bien y describir la intervención en los dos grupos. ¿Ah? Yo Sí, ¿puedo hacer un porque saben que... comentario? Sí, dale. Yo entiendo el objetivo de lo que están haciendo, lo entiendo y me parece espectacular la idea. Yo creo que lo que Fernando trabajó y el lograr conseguir los gases para el manejo del prematuro me parece algo excelente. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es en randomizar. Porque ustedes saben que en el año 2017 Uruguay, la delegación médica en Uruguay tuvo un enorme conflicto en la Asociación Médica Mundial con respecto a los estudios randomizados. La industria presionó bastante con respecto a cómo randomizar. Y la Asociación Médica Mundial lo que ha resuelto del 2017 y ahora lo sostuvo en el 2021 en Corea, es que siempre cuando uno randomiza su tratamiento contra el mejor tratamiento disponible para la enfermedad. Esto es, si yo quiero demostrar que un fármaco, yo que sé, para ser reductal es bueno, tengo que randomizar en el otro grupo al mejor fármaco disponible, en este caso, no sé, ibuprofeno, póngale. Y en este caso, como ustedes mostraron correctamente, la humidificación de gases es una de las estrategias para disminuir. Entonces yo creo que, estoy viéndolo desde un comité de ética, si ustedes me plantean que ustedes teniendo la posibilidad de humidificar gases a un niño, no lo van a randomizar y no le van a ofrecer el mejor tratamiento que tienen disponible para evitar la hipotermia, yo creo que eso no sería lo más correcto. De hecho, creo que no está bien. Entonces yo lo que les plantearía es saltar este punto y que el diseño del estudio se modifique. Yo entiendo el valor que tiene hacer un estudio randomizado y lo que cuesta hacerlo, pero en este caso creo que dejar niños sin humidificar, teniendo la posibilidad de hacerlo gracias al enorme esfuerzo que hizo Fernando de generar el calentador de gases, no es correcto. Entonces a lo mejor hay que perder un poco calidad metodológica y hacer un antes y un después, en el sentido que ustedes iniciaron una nueva técnica y pueden comparar sus resultados con esta técnica utilizada, que es la mejor, demostrado, versus lo que pasaba antes la técnica, con todos los defectos metodológicos que tiene de cualquier estudiante y después. Pero sinceramente me parece que si yo fuera un comité de ética, este punto de la randomización, teniendo mezclador de gases, teniendo un modificador de gases, cuando está demostrado, y ustedes lo mostraron muy bien precozmente, yo no creo que estaría correcto. Entonces mi planteo sería ese, modificar la forma del estudio para ver el impacto que tiene una nueva técnica, pero que esa técnica ya está demostrada su eficacia. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que nosotros, todo esto cuando lo arrancamos, cuando lo pensamos en realidad, y yo me entusiasmé pila con el tema de poder hacer este trabajo, es porque nosotros lo hicimos, era cuando el gol estándar de nuestro tratamiento, mejor dicho, el gol estándar no, el tratamiento habitual que nosotros hacíamos No teníamos, incluía, claro. no tenía los gases. Entonces, incluir los gases nos permitía a nosotros, es cierto que está probado, que ya está probado que es mejor. Lo que tiene el gas, los gases tienen, la humedad de los gases tienen dentro de los efectos adversos el aumento de la tasa el aumento del riesgo de infección, porque ustedes están poniendo agua caliente adentro de la nariz del paciente y eso puede aumentar, sea por un breve tiempo, y el riesgo en algunos grupos de hipertermia, que eso también puede ocurrir. Yo cuando lo pensé, cuando lo pensamos, mejor dicho, me entusiasmé por ese lado y pienso que no digo la mayoría, pero hay una cantidad enorme de centros del país que no cuentan con esto y que lo siguen haciendo y que están haciendo, no están utilizando la humidificación. Y por eso un trabajo de este tipo
con una buena calidad metodológica podría ayudar a que tomen esta decisión. Claro. Recuerdo el trabajo que hizo Mario que les comentaba hace un rato, en El 2021, de bolsa de polietileno, claro. 2007, que fue exactamente igual. Claro. Probablemente ahí no hubo, en esa época no sé si había comité de ética. Pero bueno, nos sentaremos a conversar, a discutir. Lo que vos decís es así, es verdad. Uno no puede bajar la calidad asistencial, tiene que siempre subir. Y en ese caso, si no nos autorizan o no nos aprueban, cosa que puede pasar, la propuesta de Juan de hacer un trabajo hacer el mismo trabajo, pero sin randomizar, es decir, ponerle humedad a todos. Y el problema de hacer un antes y un después con es que los datos, todas estas cosas que ustedes pusieron acá, probablemente no tengan la misma rigurosidad de los datos que, entre otras cosas, la temperatura. Entre otras cosas, la temperatura. Pero bueno, podemos hablarlo, discutirlo incluso con el comité. Exacto, buscar la manera, perfecto. Plantearlo como una duda. Bien. Yo conozco a Beatriz y podemos plantearlo como una duda. Bien. Que en ese contexto de que en el país hay una cantidad enorme de unidades que no manejan la humedad y el calor de los primeros minutos de vida, y que nos interesaría tener un estudio controlado, randomizado, que mejora la calidad asistencial, y si nos dicen, nos recomiendan de que no es correcto, haríamos el mismo trabajo, chiquilinas, exactamente lo mismo, pero no randomizaríamos. Y sería un trabajo observacional. Y si van a ser 2 o 3 los que van a participar, uno de ustedes haría el trabajo prospectivo, y hay otro que se tienen que cargar de lo retrospectivo, porque un antes y un después es siempre retrospectivo. Tiene un componente retrospectivo. Los estudios, como recuerdan, como ya los mostraron aquí, los estudios antes y después son cuasi experimentales, no entran dentro de estudios experimentales, porque el sesgo es enorme. De todas maneras, en las intervenciones muchas veces pasa esto, ¿tá? Muchas veces pasa esto. Así que bueno, nada, si a ustedes les parece, esto que pusieron acá hay que pasarlo al papel, hay que pasarlo a un papel. Estamos, Estefa y Soledad, hay que pasarlo al papel, es decir, ponerlo en un papel, que aunque sea una hoja o 2 hojas, no importa. Y eso es lo que tenemos que discutir o conversar con el comité de ética, que va a ser una conversación informal al principio y después para ver cómo seguimos para adelante. No sé si ustedes quieren decir algo, chiquilinas, porque después que presentaron no hablaron más. Teníamos un poco la duda también en qué momento íbamos a utilizar los gases. Por Sí. ahí por el tema de tener con el problema o sea, porque lo tenemos, la caldera la vamos a tener en la incubadora, pero ¿cómo haríamos para, por ejemplo, cuando lo llevamos a bloque o en la sala de parto, trasladar todo el equipo? Si ya lo hacemos cuando lo hacemos de CPAP preligadura, por ejemplo, en ese momento, o una vez que lo llevamos a la cuna. Idealmente, yo he hablado con algunos de ustedes, idealmente sería hacerlo desde que hacerle el CPAP preligadura, pero eso, desde el punto de vista de la logística, es bastante complejo de hacerlo. Sobre todo en el parto, porque el parto en general es mucho más intempestivo que la cesárea es más, en general no les va a dar mucho tiempo. Para mí, esto empieza cuando ustedes, para mí deberíamos empezarlo, la humedad y el calor, empezarlo con el paciente, forma parte de la estabilización del paciente. Cuando el paciente viene de la madre, con el CPAP preligadura, perfecto, son 2 minutos, y luego viene cuando uno lo va a intubar, o lo va a intubar sobre todo, o le va a poner un CPAP, ahí inicia el tratamiento con los gases. Sí, pero está buenísima la pregunta, porque está bien. Yo la verdad que no, capaz que soy medio escéptico, pero la logística de tener la caldera en el carro
habría que poner una UPS en el carro porque la caldera no tiene autonomía, entonces tiene que estar conectada a la electricidad. Habría que poner una UPS en el carrito donde hacemos nosotros, que utilizamos nosotros para, para llevar al paciente. Y esa logística, y eso, agregarle la caldera ahí, la caldera para el momento del nacimiento, los adaptadores, porque ustedes hacen la cipapreligadura con el neopuff, y el neopuff no adapta exactamente en la caldera, hay que poner un adaptador. La verdad que para las 3 de la mañana no lo veo, pero todo puede ser. Sí lo veo perfecto, es que nosotros dejemos armado y el paciente en el momento del nacimiento, podemos armar una segunda caldera en una de las incubadoras de traslado, en una de las termocunas, o incluso en la incubadora de traslado, y cuando el niño nace le hacen cipapreligador, lo van a estabilizar, ahí traen la incubadora de traslado y le colocan la humedad con lo que fuera. Eso no es problema. ¿Ah? Recuerden, chiquilinas, que deben incluir que para el traslado del paciente, para el manejo del paciente, se va a usar el ventilador de traslado, porque si no, en el traslado si usan Neopuff, se quedan con FIO2-1. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora Siempre como ahora. que ahora se están usando todos los traslados, vienen con el ventilador de traslado. O sea, yo pensé que ya estaba como medio protocolizado. Pero siempre hay alguien que tiene imaginación y se le ocurre, porque es más fácil, se le ocurre llevárselo con el neopuff y ese paciente voló, se lo perdieron. Bueno, eso Pero habría me como parece súper interesante. un ensayo capaz entre nosotros, ver cuál es el mejor momento. Lo ideal que nosotros queríamos era desde que se recibe al niño y se le hace cipapreligadura. Porque Bárbaro. entonces capaz que lo que podemos hacer es como un ensayo, subimos a la recepción y vemos cómo lo podemos llevar a cabo, pero yo creo que se puede. Igual si ustedes no pueden lograr eso, el tiempo en el cual lo aplican puede ser una variable que después midan para ver la eficacia, ¿no? Eso también puede ser piloto, ¿no? una de las preguntas a hacerse, ¿en qué momento aplicarlo? Claro, para que tenga más eficacia. Sí. Bárbaro, chiquilina, yo mejor que mejor poder hacerlo. Las ayudo a montarla, a generar los hacemos juntos, a generar toda la logística ahí para el movimiento, ¿cómo no? Perfecto. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí. En el chat compartí las declaraciones, o sea, los principios de la Asociación Médica Mundial de Helsinki adaptados al 2017 para el que le interese los puede leer, que son muy interesantes. Y decir que Uruguay tuvo un rol preponderante justamente en este punto. Los randomizados, el placebo no existe, va contra el mejor tratamiento disponible para la enfermedad. Eso asegura que siempre estamos tratando con lo mejor a las personas. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, seguimos. Yo me quedo como deberes de este grupo, perdón que termino ya. Sí. Me quedo con deberes de hacer el contacto con la gente de bioestadística por el tema de hablar del N de la muestra, y con Soledad Núñez para determinar los antecedentes, que eventualmente ella nos puede ayudar. Ahí podemos, nos serviría también si fuéramos a hacer un trabajo antes y después, que yo creo que es muy probable que termine siendo así como dijo Juan, en base a lo que le aportó. ¿No? Están los datos de Neocosur, exactamente. Tal cual. Tal vez no la temperatura. Neocosur tiene todos sacados los datos previamente. No, perdón, decía que como decías vos, que la temperatura sí no la van a encontrar en la base de Neocosur, van a tener que ir a las historias, a las planillas. Eso sí. Va a ser un trabajo. Claro, sí, no, y no vamos a tener temperatura en 3 tiempos. No. Lo de la temperatura en 3 tiempos es exclusivamente para la observación que van a hacer ahora. Eso no existe, no va a tener este dato. Pero Soledad tiene algunas cosas sacadas y podemos ver qué es lo que nos puede aportar desde ese punto de vista. Porque ella hizo, cuando empezó a trabajar acá, ya hace un par de años, una de las cosas que hizo fue
una de las cosas que controló fue la temperatura, porque ingresaban pacientes fríos, entonces, chiquitos. Entonces, una de las cosas que hizo fue eso. Y capaz que por ahí nos puede tirar información. Bueno, buenísimo, chiquilinas, les felicito. Bueno, seguimos con Florencia. Está ahí. Bueno, para que comparto con ella. Pasa como un eco. Sí, porque estaban acá conectados. Muchas computadoras conectadas. Sí, estamos todos acá en la biblioteca. Ahí ven, se ve ahí. Ahí quedó. ¿Sí? Tenés que poner compartir grande. Ahí. Ahí la que daba clase compartir. Ahí se ve bien ahí. Todo le tuve que decir. Sí, Está. perfecto. Bueno, yo voy a, la idea sería, el trabajo, el título sería Comportamiento farmacocinético y farmacodinámico del levetiracetam en neonatos con asfixia perinatal sometidos a hipotermia terapéutica, una mirada de la farmacometría. Y bueno, también va a participar acá Emanuel Ibarra, que tiene un PH y es ingeniero químico, como agregado al equipo. Para que no me pasa. Abajo. Les muestro más o menos lo que tengo, me quedan bastante cosas por redactar. Va a tener una introducción, una justificación, los objetivos. Voy a hablar un poco de la población de estudio, criterios de inclusión y exclusión, el diseño y la metodología de estudio y los aspectos bioéticos. En cuanto a la introducción, bueno, las convulsiones son un síntoma neurológico frecuente durante el periodo neonatal, si bien sabemos que tienen dos etiologías que varían según la edad gestacional. En los recién nacidos de término es sobre todo la encefalopatía hipóxico-isquémica, y en los prematuros la hemorragia intracraneana. En cuanto al trabajo, que va a ser específicamente del levetiracetam, es un anticonvulsivante de segunda generación que inicialmente fue aprobado por la FDA como tratamiento complementario a las convulsiones, de inicio parcial en la epilepsia mioclónica y en las convulsiones mioclónicas. La diferencia que tiene el levetiracetam con los otros antipilépticos que usamos es que no utiliza el sistema del citocromo P450, que se encuentra en la parte de los reticulocitos de los hepatocitos. Aproximadamente 2/3 de las dosis administradas del levetiracetam se eliminan sin cambios en la orina, y el otro tercio es hidrolizado por una esterasa de tipo B en la sangre. Las características que tiene propias el neonato y lo que nos interesa estudiar es, bueno, esta es una gráfica que habla en cuanto al volumen de distribución del levetiracetam, la concentración en el tiempo en neonatos que no están sometidos a asfixia justamente y que tienen una función renal normal. Vemos cómo cambia en cuanto cuando empieza la crisis diurética, y bueno, que se podría, dentro de las cosas que tendríamos que estudiar, que se ha demostrado que en recién nacidos podría indicar una solicitud de una dosis de carga mayor en los recién nacidos comparados con los adultos. En la función renal afecta la tasa de eliminación de la vida media del levetiracetam y podría prolongarse en neonatos, incluso más en neonatos prematuros debido a la función renal inmadura. No hay estudios justamente que evalúen el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de neonatos sometidos a hipotermia, que sabemos que alteran la función renal y por lo tanto van a alterar el clearance del levetiracetam. En cuanto, no sé si es mi celular. En cuanto a acá traje un poco más en cuanto a lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica, la farmacodinamia. Voy a ver si es acá. Perdón. Ahora sí. Son dos ramas de la farmacología, que la farmacocinética estudia el cambio de la concentración del fármaco mediante la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, y la farmacodinamia, por otro lado, evalúa la magnitud de la respuesta del fármaco. O sea, el resultado, la intensidad, la duración del efecto de la droga es cómo está relacionado la concentración y su sitio de acción. De esto, lo más interesante justamente es la farmacometría, que, la farmacometría es, lo que hace es generar modelos computacionales que intentan explicar y predecir la variabilidad del comportamiento, en este caso el levetiracetam, en pacientes con asfixia perinatal sometidos a hipotermia. Lo que hace la farmacometría de alguna forma es generar modelos computacionales, o sea, acá lo que vemos en la gráfica es cómo aplica las TICs, los modelos matemáticos, y lo que expliqué recién. Entonces, lo que hace la farmacometría es generar modelos computacionales que integran la farmacocinética y la farmacometría,
y predicen modelos que después yo lo puedo aplicar en diferentes pacientes según la situación, de alguna forma predecir cómo se va a comportar el fármaco en el paciente según la historia que tenga. Bueno, las palabras claves serían levetiracetam, farmacometría, farmacocinémica en realidad, hipotermia controlada. El objetivo sería examinar el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico del levetiracetam y las condiciones que pueden influenciarlo en neonatos con asfixia perinatal durante la hipotermia terapéutica. Y bueno, más específico sería evaluar la concentración sanguínea del levetiracetam y correlacionarlo con las variables clínicas, y generar un modelo de predicción del comportamiento farmacocinético del levetiracetam en neonatos con asfixia perinatal sometidos a hipotermia. Vamos a estudiar la farmacocinética del levetiracetam. Inicialmente va a ser en pacientes con asfixias sometidos a hipotermia. Puse acá donde inicialmente en el Pereira, después esto va a estar dependiendo del N que necesitemos. Habíamos hablado de que se pudiera hacer algún estudio un poco más multicéntrico, y bueno, el tiempo va a ser en realidad el tiempo de reclutamiento. El N que necesitamos según la CDC, el N en realidad es de 12 pacientes. Los criterios de inclusión van a ser recién nacidos con asfixia perinatal que reciben levetiracetam, sometidos a hipotermia y cuyos padres consientan la toma de las muestras. Y recién nacidos en normotermia que les levetiracetam y cuyos padres consientan, así podemos hacer como una comparación. Bueno, va a ser un estudio prospectivo, y bueno, acá variables puse algunas, todavía estoy como medio escribiendo esto. Van a ser la edad, el peso, la gasometría de cordón, el SNAP como score de gravedad, el grado de encefalopatía, el inicio de la hipotermia, el uso de ionotrópicos, uso de fármacos inductores del acetocromo P450, la función renal, la diuresis, el clearance de creatinina, y, bueno, y otras que le comentaba que estoy todavía leyendo un poco. En cuanto a los análisis estadísticos, vamos a hacer una correlación de las variables de farmacocinéticas calculando el volumen de distribución, el clearance y la vida media, el volumen de distribución con el peso y la edad gestacional, y el clearance con el clearance de creatinina y el ritmo diurético. Y bueno, después acá como la correlación de Pearson y el programa de Monolix, en realidad eso fue lo que me dijo que suele, pero eso no leí mucho. Y bueno, nos falta y tenemos que escribirla para presentarlo en el comité de ética. Se va a estandarizar la técnica de medición de la sangre con la menor cantidad de sangre. Eso también tenemos que escribir un poco más en qué momento se va a tomar la sangre, aprovechar en los momentos en los que se tomen las muestras. Bueno, la adquisición de los pacientes serían de 12 pacientes, y bueno, y los análisis de los datos recolectados. Eso es lo que tengo hasta ahora. Me quedó medio corto, pero me faltó. Este es un trabajo que... No, está bárbaro. Yo tenía obviamente conocimiento de él, habíamos hablado, tuvimos alguna reunión en el cual estuvo Juan y estuvo Manuel, creo que se llama también, quien está en farmacología, y quien realmente va a hacer las mediciones, el modelo y las mediciones en sangre de la farmacocinética y farmacodinámica. Me parece bárbaro que ya tengamos el N, que son 12, está bueno saberlo, son 2 años más o menos, año y medio, seguramente 2 años, depende de los obstetras, pero alrededor de 2 años es lo que vamos, entre pacientes que perdamos y eso es lo que nos va a llevar. Si nosotros tenemos más o menos 5 o 6 pacientes por año, depende de los obstetras, pero yo lo que diría que hacer a la brevedad el consentimiento a la brevedad para poder empezar a reclutar pacientes, porque si uno hace el consentimiento y presentarlo al comité, porque así podemos empezar a reclutar pacientes, porque si no después se nos van pasando los pacientes, porque a veces tenemos salvas de 2 o 3 y después pasan meses que no tenemos ninguno, y eso es importante ir ganándolo. Desde el punto de vista metodológico y del diseño, en realidad este tipo de trabajos son bastante parecidos, si yo no me equivoco. Yo no tengo mucha experiencia en ellos, parecidos. La metodología es más o menos la misma, es decir, hay que ajustar. Lo que varía es, como vos dijiste, y para el comité de ética es muy importante, el momento que traes la muestra,
y la cantidad de sangre que traes. Eso es importante, porque eso permite, obviamente, hay que evitar punciones y todo lo demás, y el momento de extracción de la muestra y el volumen de sangre, siempre referirlo al volumen total, a que es mínimo en el volumen total. Sí. Incluso creo que nosotros en el nuevo protocolo, o lo que estamos preparando ahora, ahorramos sangre porque ahorramos algunas variables, por ejemplo la LDH la vamos a sacar, y eso nos permitiría de alguna forma estar más o menos desde el punto de vista ético en los mismos volúmenes de sangre. Nada, Florencia, me parece que está bárbaro, que está buenísimo y que realmente aporta, y tal vez una vez cumplido podemos considerar otros fármacos, porque poco se sabe o se sabe poco, o se sabe, pero siempre está cambiando el tema de los fármacos en situaciones especiales, como es la hipotermia, ¿no? Sí. Tal vez, si ajustamos esto, nos puede servir para otros. Sí, yo quería complementar un poquito lo que Florencia plantea. La farmacometría es una forma de estimar cómo es la variabilidad en el comportamiento de los fármacos interindividuos, generando un modelo poblacional. Y también lo que logra cuantificar es la variabilidad que hay dentro del propio individuo. A lo mejor no la puede explicar, pero sí la puede predecir. Eso hace que permita generar curvas de comportamiento a las cuales uno, en función de las variables clínicas, pueda estimar cómo se va a comportar el fármaco y de esa manera evitar estar monitorizando el fármaco en diferentes etapas. El levetiracetam es muy interesante, pues es una droga que entró en lo neonatal y que ya se está usando como segunda línea. Está estudiado su comportamiento en recién nacidos que convulsivan, pero como su eliminación es eminentemente renal, no está tan bien estimado qué pasa cuando hay un fallo renal de por medio. Y los afícticos, sabemos que una de las complicaciones que tienen son fallas renales y que son un grupo al cual se utilizaba mucho este fármaco. Pero lo curioso, ¿por qué lo vamos a hacer en esta población en particular? Por eso preguntaría, ¿por qué los afícticos? Es porque si bien el levetiracetam no tiene un primer paso y no tiene un clearance hepático muy marcado, que es escrito que cuando reciben otras drogas, por ejemplo el fentanil, y también no sabemos qué rol juega la hipotermia en esto, porque sí estaba estudiado, por ejemplo, para el fenobarbital su comportamiento. Entonces, es un grupo de pacientes que las dosis que estamos utilizando a lo mejor no son las adecuadas. A lo mejor estamos dando mucho, a lo mejor estamos dando poco, y eso tiene que ver con la eficacia para el control de las convulsiones. Entonces, este tipo de estudios, que 12 es lo que se dice para los estudios clásicos de farmacocinética, a lo mejor no necesitamos 12, necesitamos menos, porque después podemos tomar datos aislados de algún otro paciente y hacer estimaciones. Es simplemente 12 para tener más o menos un número al cual llegar. Yo creo que son muy necesarios en la neonatología, porque nos permiten darle seguridad y darnos certeza en que los fármacos que estamos dando realmente estamos dando la dosis adecuada y la forma adecuada. Para eso vamos a tener que controlar muchas cosas, cómo se administra el levetiracetam, cuándo se toma la muestra. Obviamente vamos a estar a la autorización de los padres porque esta muestra no es necesaria, entonces hay que ser muy claro en el consentimiento informado, y bueno, y eso nos va a llevar solamente mucho trabajo. Pero creo que es la puerta del camino que tenemos que recorrer con muchas otras drogas que utilizamos en la unidad y que la usamos de forma ciega. Así que bueno, Florencia asumió esta responsabilidad, no sabe dónde se mete. Ella puso muy fácil la estadística, las correlaciones de Pearson son fáciles de hacer, eso hasta Jesús las ha hecho, esas son fáciles, pero eso es parte de la farmacología clásica. Ya el uso del programa Monolix, el programa Monolix está estrictamente hecho para hacer estas estimaciones, y cuando Florencia se enfrenta a Monolix, como le pasó a Jesús, se va a querer suicidar, pero bueno, por suerte tenemos gente que nos va a ayudar mucho en esto. Pero es un programa que nos permite, en función de lo que pensemos que está sucediendo con el fármaco, generar un modelo de simulación. Y una vez que uno que lo logra y uno lo va viendo, realmente son magníficos. Entonces, es traer, aunque no parezca, los médicos somos científicos, es traer un poco de ciencia a nuestro ejercicio profesional diario, para que después veamos un niño que es afíctico, que tiene una creatininemia de tanto, que tiene un clearance de tanto y que tiene un fallo hepático de tanto, recibe fenobarbital, seguramente la dosis para el levetiracetam de carga no es 60, es 50, lo estimamos así, y seguramente el intervalo interdosis no sea de 12 horas, sea de 8 horas, o 9 o 10, no se lo veremos.
pero nos va a permitir eso, que en el futuro podamos adaptar la dosis a cada niño, de esa manera dándolo que sea más eficaz y más seguro. Pero este es un campo que cuando uno lo descubre realmente queda fascinado, porque se da cuenta de que lo que hacemos es realmente todo muy off-label, y seguramente muchas de las cosas que nos pasan porque no ajustamos bien las drogas que utilizamos en la unidad. Así que, Florencia, yo te felicito y a su vez te admiro, porque este es un camino de no retorno y que lleva muchísimo trabajo. No sé si va a agarrar viaje después de todo lo que dijiste, porque... No, pero Ahora yo no se puedo decir financia, que no. puede ser financiable, puede ser un trabajo financiable. Eso es cierto, eso es cierto. Esa es la zanahoria a perseguir. Tami, no sé si vos querías No, agregar que lo algo. más difícil, que ya lo habíamos hablado cuando tuvimos la reunión, es eso para mí, ver el momento exacto de la extracción de muestras para que nos sirva para hacer el modelo, ¿no? Que eso vamos a necesitar ayuda. Sí. Eso, no, Sí. pero eso, Tamara, no importa cuándo lo tomemos, siempre y cuando dejemos estipulado exactamente en qué momento lo tomamos. Porque claro, eso siempre igual. Exacto, no tiene por ser igual. A uno le tomamos a la hora y pusimos que fue a la hora. A otro le tomamos a las 2 horas, pero hay que poner que fue a las 2 horas. Y yo puedo simular lo que pasó a la hora y lo que pasó a las 2 horas y usar los dos. Es más fácil que la clásica, porque la clásica vos tenés que tomar en cierto momento y punto. Acá no, con la farmacometría vos puedes tomar en diferentes momentos, siempre y cuando tengas escrito en qué momento lo tomaste, te sirve también. Bueno, bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o un comentario. ¿No? Seguimos entonces. Creo que le toca a Julia ahora. Julia. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos. Sí. Ah, el video, claro, para un poquito que estoy haciendo, combinando los momentos. ¿Ahora se escucha bien o no? Sí, ¿Sí? se escucha Sí, así. Sí, sí, sí. Yo escucho bajo, pero... ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. A ver. Un momento. ¿Ahora? ¿Se ve la pantalla? Se ve una cosa rara porque se ve una pantalla, un pedazo negro de una pantalla y después se ve Ay, como que está la presentación y hay algo arriba. está. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Y ahí si querés lo ponés en pantalla completa. Ahí va. Ahí se ve Ahí bien. está, ahí se ve perfecto. Perfecto. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. El trabajo que hoy vamos a hacer, o sea, la propuesta nuestra de trabajo es junto con Yasser, que es un paciente que ya terminó. La idea es estudiar sobre los análisis, es un análisis de los principales trastornos hidroelectrolíticos y también sería metabólico, porque él se va a incluir en la parte metabólica más, postoperatorio inmediato de las patologías malformativas quirúrgicas entre el periodo, bueno, los periodos de 2018 y 2021 en el Pereira Rosell.
Bueno, dentro, como marco teórico, como introducción, que decir que las malformaciones congénitas influyen a nivel de la morbimortalidad infantil a nivel mundial, y que en Uruguay las malformaciones son la segunda causa de muerte seguido de la prematurez. Y bueno, entre las malformaciones, las que requieren cirugía, las más frecuentes, que fueron las que nosotros quisimos optar, serían los defectos de la pared abdominal, donde estarían la gastroquicia y la onfalocele, las malformaciones digestivas como la atresia del esófago y el defecto del diafragma, la hernia diafragmática congénita. Que en Uruguay no existe un estudio similar del tema, pero bueno, dentro de los objetivos colocamos como hipótesis central que es frecuente la presencia de alteraciones iónicas y metabólicas en los neonatos con malformaciones que presentaron una cirugía. ¿Sí? Y como hipótesis nula, pusimos que no existen los trastornos como tales en el postoperatorio inmediato, y después, como alternativa, una hipótesis alternativa de los trastornos iónicos metabólicos en el postoperatorio inmediato se asocian a determinadas malformaciones y no están presentes en todas ellas. La población de estudio que elegimos fue, como criterio de inclusión, los neonatos con malformaciones que fueron operados en el Pereira-Rosell en el periodo comprendido en 2018-2021, y las malformaciones que incluimos fueron la gastroquicia, la onfalocele, la atresia de esófago y la hernia diafragmática. Dentro de los criterios de exclusión serían los neonatos que no llegaron a operarse, los neonatos con otras malformaciones y los que tienen un postoperatorio mayor a 1 semana. Pusimos como límite 1 semana. El diseño y la metodología del estudio sería un estudio no experimental, un estudio retrospectivo y descriptivo, y dentro del universo, bueno, se seleccionaron las historias clínicas electrónicas de los neonatos del Pereira-Rosell que fueron ingresados en CTI y en UCI, que fueron operados por malformaciones congénitas del periodo, esto también 2018-2021, y también vamos a incluir las historias clínicas de los hechos, de los intraoperatorios, que eso no lo había puesto acá porque sé que arreotar. La idea es realizar esto. En principio estamos en una etapa inicial porque estamos todos con los datos, con las historias clínicas, recopilando, y quería mostrar yo las tablas para que más o menos, a ver si me dan alguna idea, nos dan otra idea como para poder corregir si falta algo o si se les ocurre otra cosa. Pero bueno, a ver un poquito. Dentro de los... Esto está en portugués, por eso dice columna. Pero la idea es ver los valores máximos y mínimos de sodio y potasio, las lipo y hipernatremias, valorar, bien establecerlo, el potasio y la glicemia, ¿sí? A eso, a su vez, agregarle la edad gestacional del recién nacido, la edad gestacional corregida en ese momento y el día del postoperatorio. También el volumen, sobre todo la parte del sodio, ver el volumen total que tenía de aporte en ese momento chiquito, y bueno, y después también controlar con lo aportado durante la cirugía, para poder establecer si en la cirugía saber bien qué fue el aporte que tuvo para poder comparar después, porque nos parece importante establecer dentro de lo que cuando se operó
el volumen que ingresó el paciente, con qué se fue hidratando, con qué fue, todos esos datos que, bueno, hay que ver, seguramente va a ser en papel, ir directamente a la historia clínica en papel de los pacientes. No puedo mostrar acá porque justo esta tabla no es la que quería mostrar, pero bueno. No sé qué piensan, qué me podrían opinar, decir hasta acá. Mamá. Perdón, ¿estás mostrando la tabla? Porque yo no la veo. Ah, con razón. No sé si lo ves. Bueno, a ver, no logro poder compartir la tabla. Tengo que dejar de compartir, ¿verdad? Sí, y compartir de nuevo Y lo nuevo que compartir. quiero mostrar. No sé hasta acá si alguna cosa, algo que quieran viendo. Mira, con respecto a la pregunta, lo que ustedes quieren, en la hipótesis y la pregunta, yo creo que es un tema súper interesante para nosotros porque es un problema realmente el manejo hidroelectrolítico de los pacientes con alguna de las patologías, la mayoría de las patologías quirúrgicas, sobre todo la gastrosquisis. La gastrosquisis, y todas tienen, pero la gastrosquisis tal vez porque es una de las más frecuentes para nosotros, es la que más, la que más cosas nos permite, más, más alteraciones hemos encontrado. Yo lo que veo la dificultad es de hacerlo retrospectivo. Te digo así, yo ya había hablado con ustedes, ustedes lo vienen remando hace tiempo al trabajo, y hacerlo retrospectivo, Julia, les va a dar un trabajo enorme poder acceder a los datos. Pienso que si pusieron de 2017 para acá es porque tienen acceso al Intralab, a los datos digitalizados del laboratorio, que eso le puede a usted favorecer uniendo al paciente y sabiendo la fecha de estudio, la fecha de cirugía, la fecha de nacimiento, la fecha de cirugía, poder ir colocando en los casilleros los valores de sodio, potasio, calcio, glucosa, volumen, que son las variables que van a tener que tener en cuenta. Es lo que yo le veo complejo. Después es un trabajo observacional en lo que tienen que, en el cual lo que tienen que básicamente el problema es poder rescatar los datos y poder con eso, y que los datos esos sean confiables, es decir, que realmente sean confiables. Yo no sé qué N tenés, qué número de pacientes están manejando ustedes en total. La idea era, el tema es que hay diferencias si incluimos el mielomeningocele o no. Mielomeningocele en realidad pensábamos, lo hablamos con Álvaro el otro día, y capaz que no, porque no debería tener tantas alteraciones. Y como estamos hablando de todas malformaciones de tipo digestivas, ¿no? A él también le parecía que Sí. no entraría. Si no entra el mielomeningocele, estamos hablando aproximadamente de
De 50, en total 50, un N más o menos 50, 60, en total con patologías. En general, ¿no? Todas en general. Ahora, el hecho de... ¿y tú qué decías, Fernando, que si no lo hacemos retrospectivo, cómo lo podríamos hacer? No, yo lo digo, no, para nada. Yo lo que digo es que lo que veo es la dificultad de extraer los datos. Ustedes ya accedieron a las historias, estuvieron trabajando en eso, tuvieron acceso a los datos. Y las historias tenemos, la mayoría, y el tema es acceder a los datos de anestesia, porque eso nos parece importante poder incluir, porque no es lo mismo un niño que recién se está operado y, no sé, de acuerdo al volumen que haya recibido intraoperatorio de esos datos, nos parece importante incluirlos. El tema es, bueno, a cómo acceder a esos datos. Capaz que, bueno, ir directamente a hacer el papel o la parte digital, y esa parte es lo que nos falta, digamos. Sí, es un problema. Uh-huh. Es un problema. Yo te había dicho que hablar con Clarisa me olvidé, pero después me haces recordar y yo la llamo para ver qué datos tiene, cómo se puede, si se puede acceder a alguna parte de esos datos. Ellos digitalizaban parte de la historia de hace tiempo, pero no sé desde cuándo y no sé dónde pueden estar. Si no, hay que ir a la historia oficial, digamos, para ver los volúmenes y los aportes que hicieron. Yo lo que veo, Julia, es que todavía tienen esa dificultad para extraer los datos. Tal vez una vez que tengan los datos podemos ver un poco mejor. Una vez que ustedes logren extraer los datos, el objetivo está claro. La metodología es un trabajo retrospectivo que tienen que ir a sacar la información. La información que van a pedir, la tienen clara, son alteraciones hidroelectrolíticas que están pidiendo y metabólicas. Bueno, definirán las variantes metabólicas que quieren que quieren manejar, glicemia, pH, etcétera, lo que ustedes quieran. Eso no me quedó Eso claro, si ya tienen definidas todas las variables y que van a mirar. No las tenemos definidas, porque hay que definir una por una, ¿no? Hiponatremia, todo, una por una. Bien establecidos no las tenemos, pero sí, las variables dentro de las que estarían serían la hipernatremia, hipopotasemia, la hiperglicemia, y después en cada variable, en cada patología quirúrgica, incluir la edad gestacional del paciente, la edad gestacional corregida, ¿sí? El peso, y a su vez ver lo que recibió el intraoperatorio. El tema es que no puedo compartirlo, perdona. Y después de otra variable, bueno, en principio eso es tenerlo bien definido, ¿no? Que no lo tenemos escrito, ¿no? Pero eso definirlo bien, ¿no? Y después la parte de acidosis y alcalosis. Eso en un principio. Después dividir, por ejemplo, de patología, poner la gasometría de recién nacido, ¿no? De cordón, y compararla con las gasometrías de acuerdo a determinado tiempo. Puede ser, por ejemplo, nos habíamos propuesto 12 horas, o sea, establecer al principio 48 horas, hacerlo con un tiempo más corto y después a diario hasta el 7º día del postoperatorio. Esa era la idea. Y después, y el ritmo diurético también incluirlo, ¿no? Como control de la diuresis, de la bulimia. Esos serían todos los puntos o los datos a recopilar. No sé si se entendió. Lo que pasa es que no lo puedo compartir de acá, perdón.
No, no pasa nada. Yo digo, yo entiendo, perfecto. Creo que todavía están en el principio del trabajo, porque viste que están en el principio del trabajo. A mí me gustaría que, me parecería bien que ustedes logren hacer todas las definiciones Bien. y con esas definiciones ir a ver qué datos pueden extraer. Ese es el paso crucial para mí. Después que ustedes definan cada una de las variables, por ejemplo, si van a ser, me dijiste, yo no había entendido al principio, pero van a ser sodio, potasio, calcio, supongo yo, glucosa, pH, y El pH. las variables metabólicas vinculadas a la gasometría. Bueno, Pero todas esas cosas tienen diferentes instancias. Tienen el momento del nacimiento, como dijiste vos, pero Por después está el preoperatorio, y en el preoperatorio hay que valorar si es el preoperatorio inmediato o es todo el periodo preoperatorio. El intraoperatorio, que es datos que hay que ir a buscar, a ver si los podemos conseguir o no, y el posoperatorio hasta los 7 días. Todo eso, hay todo un trabajo ahí que hacer, que parte 1 es definir las variables y parte 2 ir a buscar los datos. exacto. Mientras tanto estamos como hablando en el aire. Está. Sí, perfecto. Vamos a ver, son varias historias, clínicas, y bueno, y la parte de autorización también que eso nos queda pendiente por ética médica, Comité. el comité. Claro, o sea que tienen que definir qué metodología van a utilizar, y eso hasta que no tengan todas las variables y que vean cómo las van a sacar, como que Ahí va. es difícil, porque si no después capaz que empiezan y se dan cuenta que no pueden extraer los datos, tienen que cambiar todo después. Perfecto. Sí, yo creo que ese paso 1 es de los primeros, porque sin eso no pueden avanzar. Así que yo creo que hay que tratar de darle dinámica a esto al principio, vos y Yasser, que son los que están que son los más. Y bueno, lo que podamos ayudarlo en la extracción de los datos o en las historias, lo hacemos. ¿Ah? Pero si no, le va a llevar mucho tiempo. Ahí te me duele vos. Muy bien, perdón. No, divina, está enojada. Está enojada, yo también estaría enojado. No es Divina. fácil. Está grandota. Bueno, Bueno, no sé si alguien tiene alguna idea de los que están conectados. No, sí que no. Bien. ¿Qué Bueno, nos queda? No, creo que no quedan más trabajos. ¿Eran 3 hoy? Sí. Bueno, bárbaro. Yo lo que quería decirle, fíjense que en 3 semanas nos llevó, ¿no? 3 o 4 semanas. 4. 4 semanas. Y viremos una cantidad de propuestas, muchas de ellas muy avanzadas, otras en el principio, otros apenas con la pregunta, otros ya con dificultades técnicas, con dificultades que los exceden, porque el problema pasa de definir el trabajo por otro lado, por otros técnicos, otro como el caso de Julia y Yasser con las dificultades para la extracción de los datos. Es decir, tenemos todo un enorme panorama, y la verdad que ha sido súper enriquecedor desde todo punto de vista. Y son trabajos de ustedes, porque por más que la propuesta pueda ser de alguno de algún docente de grado 3, grado 2, grado 4, lo que fuera, los trabajos pasaron a ser de ustedes. Y el hecho que se embanderen y se empoderen en esos trabajos son prácticamente ustedes saben que el servicio depende de 2 a 3 aspectos. Uno es el asistencial, otro es el académico, y dentro de la academia está esto que están haciendo ustedes, que es investigación. Y la investigación no se mide por el grado de resultado, sino se mide por el grado de dificultad y lo que uno aprende en el camino de ese proyecto de investigación. Así que yo la verdad que los felicito a todos. Todos los trabajos que vimos, todo lo que vimos está buenísimo. Algunos presentaron mejor, otros con más dificultades, otros menos. Eso no importa. Y la verdad que estamos a las órdenes para ayudarlos.
Vamos a ver cómo seguimos ahora con esta propuesta, eso tenemos que hablarlo con Tamara. Ella tiene ya planificado para las semanas siguientes lo que vamos a hacer. Pero esta parte que era central, que era la presentación de los proyectos, está buenísimo. Y ojalá todos los que tienen, ojalá todos los que tienen como deberes escribir el proyecto y enviarlo al comité científico, al comité de ética, lo puedan hacer a la brevedad. Eso es el paso 1 para concretar los trabajos. Si no, perdimos el tiempo. Ese es el paso 1. Así que yo estoy a las órdenes para ayudarlos en lo que fuera de eso, lo mismo que los tutores que tienen, que son todos colegas que están trabajando acá. Así que, nada, estimularlos para que lo hagan. Muy Y bien. agradecerles por haberlo presentado. Bueno, recuerden que el comité de ética se reúne una vez al mes, así que también eso lleva tiempo. Sí, bueno, si pueden ir escribiendo sus propuestas, los que no las tienen escrito, y ir entregando, para ahorrar tiempo estaría bueno, y que no queden truncados, digamos. Bueno, Sí, buenísimo, Tami. bueno, muy bien. Nos Seguimos vemos, la semana que viene. sí, nos vemos la semana que viene. Dale, un abrazo, un beso para todos. Chau, chau.